Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, de las ciencias, las artes y la cultura en general. Y en esta ocasión vamos a hablar fundamentalmente del tema de educación, porque nos encontramos y tenemos pues, el gusto y el honor, y le agradezco mucho al licenciado Edilberto Cervantes Galván, Gracias. quien es un profundo conocedor de la educación, de los fenómenos de la educación, pues no solamente en la teoría, sino también en la práctica, porque en su vida profesional ha tenido responsabilidades muy importantes, tanto en el ámbito federal, en la Secretaría de Educación Pública, como en el Estado de Nuevo León, como secretario de Educación, como director del Instituto de Capacitación para el Trabajo, así como el CONALEP recientemente. Además, el licenciado Cervantes ha publicado en diferentes revistas especializadas, además también pues ha publicado varios libros, de ellos vamos a hablar en este espacio, y también como editorialista en diferentes medios electrónicos, digitales, impresos y demás. Licenciado Cervantes, pues nuevamente muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Es un gusto que nos comparta su tiempo para este espacio y que las personas que nos siguen pues conozcan de viva voz la historia reciente de la educación. Y pues a usted le tocó pues una época muy interesante con muchos retos. Yo quisiera que habláramos un poco de eso. El licenciado Cervantes estudió la licenciatura en Economía en la máxima casa de estudios de Nuevo León, en una facultad pues muy prestigiada, reconocida como una de las mejores de América Latina, y posteriormente hizo una maestría en el Colegio de México, otra institución orgullo de México, y también realizó estudios doctorales en el Reino Unido, en Sussex, y pues tiene una trayectoria, comentaba, muy amplia. Cuando llegó a Nuevo León a dirigir la educación, pues venía con una gran experiencia, con un gran bagaje, y eso es importante resaltarlo, digo, sin criticar a nadie, desde luego, pero yo creo que ha habido muchos secretarios de educación que han llegado ahí por razones políticas, por cuestiones de repartos entre grupos, pero a mí me llama mucho la atención que a usted le tocó llegar con una gran experiencia, o sea, llega un secretario a Nuevo León, y qué bueno porque fueron tiempos difíciles que yo quisiera que compartiera con la gente que nos sigue, y que nos platicara un poco de su trayectoria. Primero, usted termina aquí la carrera de Economía y supongo que se va luego a México, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso, licenciado Cervantes? Platíquenos, si es tan amable. La Facultad de Economía de la UA, bueno, era UNL. UNL, Universidad de Nuevo León. Sí, todavía no era autónoma. Autónoma. Pero la facultad era una institución con muchos 10 años, 8 años yo creo, de haberse creada, y tenía un esquema muy interesante porque fue un proyecto apadrinado por el Banco de México, y el Colegio de México también estuvo en su concepción del el currículum y demás. Pero lo interesante de ahí es que se integró una planta de maestros muy interesante, un buen número de ellos extranjeros, y por extranjero no quiero ser chauvinista, pero era gente que venía de Brasil, de Chile, de Estados Unidos, y eso le daba a la interacción ahí en la escuela pues un mayor interés, porque no solamente era conocer la parte de la ciencia económica, sino también las visiones diferentes, ¿verdad? Desde perspectivas tan disímbolas, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Y también algo que, pues para mí en lo particular fue muy determinante,
es que había becas para los estudiantes. Entonces, los promotores de la carrera, de la facultad, hicieron visitas por diferentes partes del país para invitar a estudiantes que vinieran acá, a Nuevo León, a estudiar. Y a esos estudiantes les ofrecían una beca de manutención y de pago de estudios. Pero en el caso mío, que era nuevo leonés en Nuevo León, Sí. pues Linares. la beca de Linares, la beca no fue tan en automático. Hubo que ganarla con base a promedio. Pero en los 5 años, afortunadamente, obtuvimos un promedio que nos facilitó obtener el apoyo económico. Y eso fue algo para mí muy determinante porque mi familia, pues, es de escasos recursos, no muy limitados tampoco. No es que vengo de la pobreza, sería mentir. Mis 2 hermanas, por ejemplo, eran maestras en aquel entonces, ya desde aquel entonces, ¿no? Y bueno, la cuestión de las becas, el nivel académico y todo eso, hicieron que en la Escuela de Economía se despertara el interés por continuar estudios. Además, había otra cosa que en aquel entonces, estamos hablando de los 60s, no se sabía en qué podía servir un economista. No estaba muy claro el mercado de trabajo. Sí se sabía, bueno, que en el Banco de México, que en alguna institución financiera, en algún banco, en alguna gran empresa, pero no más allá. O sea, el gobierno podría ser una opción, pero se estaba abriendo el mercado para los economistas. Y bueno, lo que recomendaban en la escuela es vayan a hacer un posgrado. Es importante que salgan al extranjero, que vean otra sociedad y que estudien en otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo me decidí por el Colegio de México, no tanto por ir a Estados Unidos, que era lo más fácil, digamos, para los estudiantes. Yo quería en aquel entonces, pues, además de economía, tener otra visión de la sociedad, no solamente la perspectiva económica. Y en el Colegio de México, pues es una institución de ciencias sociales por excelencia. Había una oferta bastante interesante, pero yo me decidí por estudios internacionales, porque ahí era necesario para mí tener una visión global, una visión del mundo, una visión de la economía internacional y una visión pues del escenario internacional. No quedarnos solamente en la visión regional o nacional, sino tener una visión del mundo. Y al mismo tiempo, bueno, poder experimentar, pude tomar seminarios, por ejemplo, de historia social, ahí en el colegio, con Enrique Florescano, por ejemplo, con Jan Meyer, que son 2 economistas, historiadores, pues muy prestigiados en México. Y hubo oportunidad de ir. El colegio está integrado por centros de lingüística, de historia, de economía, de sociología, y para los estudiantes, en aquel entonces, no sé ahora, era posible ir a estudiar algún curso en otro centro. Entonces, yo estaba en el Centro de Estudios Internacionales, pero tomé este seminario de historia social en el doctorado de historia, por ejemplo. O tomé una maestría, un curso de maestría en economía del Medio Oriente en el Centro de Estudios Económicos. Entonces, eso hacía... Y además le tocó, perdón, además le tocó, pues, digo, el Colegio de México siempre ha mantenido un prestigio, un alto nivel académico, muy reconocido, pero además le tocó el maestro Daniel Cosío Villegas. Él estaba terminando su presidencia. Y en ese entonces llegó el Víctor L. Urquidi. Víctor L. Urquidi. Pues le tocaron puros grandes maestros. Estuvo ahí, quien era director del Centro de Estudios Internacionales era Roque González Salazar. Ah, claro. Un nuevo leonés también. Claro, un nuevo leonés brillante, entrañable. Sí. Ahí me tocó conocerlo y tratarlo mucho cuando estuvo aquí en la oficina de cooperación de la UNESCO. Así es, sí, estuvo acá un tiempo. En el
gobierno de nuestro amigo José Natividad González Parás. Así es, sí. Y ahí coincidir. Además, él fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León también un tiempo. Y luego embajador en la Unión Soviética. Sí. Y entonces había esa posibilidad muy interesante de poder estar en un centro y tomar cursos en otros centros, lo cual daba a la formación pues más interés, más ingredientes, digamos, académicos. Y otra cosa, ¿verdad? También, gracias a una beca del colegio fue que pude estudiar ahí. Sí. Entonces, pues ya terminado ahí el colegio, para mí no era suficiente la perspectiva analítica, digamos, que pudiera yo tener de lo que pasaba en el mundo, ¿no? En la economía, en la sociedad. Y entonces busqué hacer un doctorado que me dieron la visión más integrada, ¿no? Sí. Y entonces encontré en Inglaterra, en la Universidad de Sussex, una institución, el Instituto de Estudios del Desarrollo, en donde el enfoque era preparar a gente del tercer mundo, en aquel entonces, ¿verdad? O de países en desarrollo ahora, para que pudieran diseñar políticas para el desarrollo social, político de los países. Y ahí fue una experiencia también muy interesante porque igual que en el colegio, en Inglaterra, el grupo era pues de todas partes del mundo. Eran 3, 4, había un argentino, un chileno, un venezolano, un peruano, yo de mexicano, un japonés, un alemán, un inglés, 2 srilanqueses, un hindú, en fin, eso pues le da a uno la interacción Sí, con personas una visión global muy interesante, ¿no? Y el enfoque ahí era hacer un análisis integrado de la sociedad. Entonces, eso para mí fue también muy interesante y para esto pues logré una beca del CONACYT. En aquel entonces podía uno aspirar presentándose como candidato y la aceptación de la universidad le apoyaban a uno con becas, ¿no? Entonces, esa fue mi formación, digamos, en la escuela. Qué bueno que platicamos eso porque nos siguen jóvenes también, una buena cantidad. De hecho, hemos tenido también aquí jóvenes muy destacados, pero esto les sirve a veces para la toma de decisión, para que un joven se anime y vea que sí se puede lograr todo esto cuando hay esfuerzo, cuando hay dedicación y cuando se sigue todo un procedimiento para lograr becas, para lograr tener estudios de este tipo, ¿no? Estudios internacionales como fue su caso. Después de ahí, licenciado, ¿en qué momento se encuentra usted con la educación? O sea, para tomarlo así como que eso ha marcado su vida profesional, sin dejar de realizar otras actividades, otros estudios, pero en la educación, ¿cómo se cruza con usted la educación o usted con la educación? Bueno, mi proyecto de tesis yo lo planteé, el de doctorado lo planteé yo como para ver la cuestión de la política científica y tecnológica en México, cómo se diseñaba y qué instrumentos tenía. Entonces, desde ahí me pareció, pues el factor educativo está en el centro de toda la capacidad de un país para desarrollarse. El nivel educativo es importantísimo. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese acercamiento a la ciencia y a la tecnología, fue que, por ejemplo, uno de mis primeros empleos en el gobierno federal fue en el CONACYT, ya de regreso de Inglaterra, en un proyecto muy interesante, porque la idea era integrar un plan nacional de ciencia y tecnología, que fue una experiencia profesionalmente muy enriquecedora y que me permitió conocer lo que era la capacidad científica, la investigación en México, a los investigadores
para hacer el plan se convocó a la mayor parte de los investigadores en aquel entonces, estamos hablando de los fines de los 70s, y se integraron comités de ciencia, comités de áreas tecnológicas. En el periodo de López Portillo. Es el final del gobierno de Luis Echeverría. 76. Ahí, con Luis Echeverría es el que crea el CONACYT. Ah, muy bien. Y lo primero que se hace en el CONACYT es definir una política, y eso fue el plan. Sí. Política y plan de ciencia y tecnología para el país. Entonces, desde ahí volvió a aparecer la educación como algo muy, muy importante, es decir, central en los procesos de desarrollo, central en desarrollar cualquier capacidad científica y tecnológica, ¿no? Y bueno, ya después estuve en la Secretaría de Programación y Presupuesto. También se acababa de crear la Secretaría con la función de planear el desarrollo del país, y en donde... Supongo que ya en el periodo siguiente del siguiente presidente. En el gobierno ahora sí de López Portillo. Sí, 76, 82. Sí. Y allí, pues, a mí me encargué yo de algunos sectores, entre ellos educación, o sea, planear la parte sectorial. Ya con la experiencia de CONACYT, prácticamente el equipo que habíamos desarrollado el plan de ciencia y tecnología nos invitan a la Secretaría de Programación y Presupuesto para articular el Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí de nuevo, pues ya aparece la educación como una política, donde había que definir una estrategia y una política para el país. Y entonces ahí me involucré ya mucho más en el aspecto de la educación. Conocer qué elementos, digamos, son críticos en el esfuerzo educativo y cómo plantearse una visión a largo plazo, ¿no? Yo lo empiezo a seguir como director general de evaluación, algo así. Evaluación educativa. ¿No? Sí. Sí, bueno, después de estar ahí en la SPP, estuvimos un tiempo en la Secretaría de Turismo en un área de planeación, un plan nacional de desarrollo turístico, por ejemplo, y luego ya nos invitaron a la Secretaría de Educación en el gobierno de Miguel de la Madrid. Estuve ahí yo como ¿Con Reyes Heroles o con...? Sí, ahí me toca estar con Reyes Heroles como secretario y como coordinador de asesores de Luis Medina Peña, un nuevo leonés, también que fue muy distinguido, historiador, egresado del colegio también de la UNL, también en Derecho. Y de ahí pues hubo oportunidad de pues ya plasmar en proyectos, la política educativa. Y después de hacer el programa sectorial de educación para ese entonces de la Secretaría de Educación Pública, me nombran director general de evaluación educativa. ¿Y cuál era la idea aquí? Bueno, pues vamos a evaluar cómo se está instrumentando lo que es el programa educativo o lo que es la política educativa. Entonces no solamente era una evaluación del rendimiento escolar de los jóvenes, sino era una evaluación de la instrumentación de la política. Entonces fue una experiencia muy interesante. Ahí estuve pues buen número de años, después de, yo creo que estuve un poco más después del sexenio de Miguel de la Madrid, todavía estuve allí. Y fue también muy interesante porque una de las tareas era la elaboración de los libros de texto gratuito, por ejemplo. Otra tarea era la cuestión de incorporación y revalidación de estudios. O sea, había instrumentos para incidir en el proceso educativo, la evaluación educativa propiamente dicha, la evaluación de la política. Entonces, eso bueno, me permitió tener una visión general del esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública y de la educación en general, ¿no? Y de ahí se viene aquí a Nuevo León.
Sí, de ahí de evaluación educativa. sí, yo acababa de retirarme de ahí de la SEP, y el licenciado Sócrates Rizo, Sí. no, Aquí le mandamos un saludo. un saludo, claro, al Claro. maestro Sócrates. Sí. Pues él estuvo en el gobierno mexicano, en Nacional Financiera, Sí, en la Secretaría de Hacienda, de Hacienda. y coincidíamos allá en los esfuerzos por integrar a los neoleoneses Sí. que residíamos en el Distrito Federal. Y había, pues, eh, ¿cómo le diré? Pues compartir tareas de promoción y saber qué es lo que estábamos haciendo, platicando de lo que se hacían las distintas tareas. Y en uno de esos encuentros, el licenciado Rizzo ya estaba, creo, electo para alcalde Monterrey. de Monterrey. Y me dice, yo creo que sería interesante que te incorporaras a Nuevo León. Ya para entonces yo tenía casi 20 años pues, de no estar por acá, ¿no? Sí. Entonces, pues me pareció interesante. Y bueno, la idea, dije, bueno, sí, está bien, pero como para hacer qué, vean. Y yo acababa de presentar un proyecto para crear un centro de investigaciones en la Ciudad de México. Un centro de investigaciones sobre la Ciudad de México. Se lo acabamos de... otro amigo y yo le habíamos presentado esto a lo que era el regente de la Ciudad de México, Carlos Jan González en aquel entonces. Sí. Y la idea era que hacer estudios sobre la ciudad, planear el desarrollo de la ciudad. Y entonces le planteé yo al licenciado Sócrates Rizo, dije, bueno, esto podría ser una manera de colaborar con el esfuerzo de la alcaldía, hacer un centro de estudios sobre Monterrey. Y así fue como me incorporé aquí al esfuerzo en la alcaldía. Después el licenciado Rizzo, pues es candidato y después triunfa en las elecciones y es el gobernador. Y ahí lo invita a ser secretario de Educación. Bueno, primero, Primero estuvo en un área de planeación. En el área de planeación. O sea, lo que hicimos fue hacer el plan de gobierno. Sí. Y un primer año del gobierno de Liceo Rizzo fue buscar la instrumentación del plan. Esa era la cosa. O sea, no hacer un documento y esto para, sí, como ejemplo o como documento de referencia, no, sino lo que se había recuperado en la campaña, lo que se había propuesto ya como plan de gobierno, llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces me integré en una oficina adscrita a la oficina del gobernador, de planeación y control de gestión. Y ahí estuvimos prácticamente todo un año, pues trabajando con los secretarios, porque algunos de ellos se integraron al gobierno, algunos sin tener experiencia en el gobierno, pero sí experiencia profesional y perfil profesional, pero para indicarles, miren, esto es lo que se está planteando y vamos viendo cómo se instrumenta. Porque ahí no solamente es cuestión de presupuesto, es cuestión de definir líneas de trabajo, articulación entre las propias secretarías, en fin. Y estuvimos un año en esto y entonces el gobierno federal decidió algo que llamó federalizar la educación. Sí. ¿Y en qué consistió esta federalización de la educación? Bueno, en el caso de Nuevo León, pues aquí casi la mitad del servicio educativo en la educación básica es apoyado por recursos estatales y la otra mitad son por recursos federales. Y estamos hablando de dos secciones sindicales del CENTE. O sea, como dos. Entonces lo que hace el gobierno federal en ese entonces es decir, bueno, la gestión tanto de lo estatal como de lo federal ahora va a pasar a los gobiernos estatales.
Y entonces la cosa era recibir. Una especie de descentralización. Sí, ellos no le llaman descentralización, le llaman federalización. No sé por qué, pero sí, así se entendió. El secretario de Educación era Ernesto Zedillo. El secretario de Educación es Ernesto Zedillo. En ese tiempo. Sí. Y entonces, bueno, yo conocía muy bien la Secretaría de Educación Pública, tenía buenas relaciones con los funcionarios en ese entonces, y como que se vio aprovechar esa posibilidad porque era un proceso complejo. Sí, claro. Nada educativo, era para empezar un asunto de finanzas, sí, de administrativo, laboral, de gestión laboral, en fin, era una cosa compleja. Sí, claro. Y sobre todo que, pues, en el sistema educativo, el maestro, pues, es lo esencial. Y el sindicato ha tenido un papel preponderante en el desarrollo del sistema educativo. Entonces, había que no perder de vista, ¿verdad?, que todo esto debería servir para una mejor posibilidad de los maestros, darles mejores elementos, facilitarles las cosas, ¿no? Y la otra, los recursos federales que se pudieran gestionar localmente. Entonces, esta parte fue muy interesante. Se cumplió, Nuevo León en ese entonces cumplió muy bien con el proceso de transferencia. Algo, por ejemplo, que no se hizo en otras partes del país, es que antes, en la mayor parte de los estados sigue igual, la parte federal es una instancia administrativa y lo estatal es otra instancia, y pues siempre habrá ahí cuestiones de coordinación, de conciliación, en fin. Y lo que se decidió acá en Nuevo León fue integrarlo en una sola estructura. Sí. Y eso fue algo que facilitó también la transición, porque ya no eran, de acuerdo con el esquema, el secretario de Educación Estatal iba a ser el director general de un organismo creado ex profeso, Unidad de Integración Educativa, se le llamó Nuevo León. Y entonces, bueno, ¿qué caso tiene tener un secretario de Educación y un director general que coinciden en la misma persona? Pues vamos integrando la estructura en una sola. Esto se concertó con la SEP y estuvieron totalmente de acuerdo. Y ya con esto sí empezamos a desarrollar proyectos de desarrollo educativo para Nuevo León de una manera sin diferenciar entre lo que era federal y lo que era estatal, que hasta entonces eran a veces mundos un poquito separados, ¿no? Sí. Y así fue como llegamos a la Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación en Nuevo León. De Nuevo León. Pues le tocó retos muy interesantes, pues uno de ellos es ese, ¿no? Y haberlo hecho, pues fue un logro. Pero le tocó algo que también marcó esa época, que fue la nueva ley de Istelión. Bueno, ese fue pues un momento muy crítico, delicado. Sí. Porque hubo una modificación, se estaba planteando modificar la ley del Istelión, con este nuevo modelo que se estaba dando en los esquemas de jubilación, de pensión, de que fueran cuentas individualizadas. No voy a entrar en esos esquemas, pero el esquema tradicional era de una bolsa general, sí, a donde todos aportan, y quienes se van pensionando van recibiendo el apoyo de esa bolsa general. Y lo que hace las cuentas individualizadas es que cada quien va a ir integrando el monto y las bases con las que se va a jubilar. Pero yo creo que pues, problemas de comunicación o dificultades para poder explicar, y que los maestros, que eran nada más los del maestros de la 50, que son los que tienen el Istelión, sí, no los maestros de la 21, que tienen la otra mitad.
Entonces, bueno, el problema era acá, pero la afectación al proceso educativo era general. Sí. Y ahí, bueno, no se logró explicar que la afectación, la modificación no iba a afectar a quienes ya estaban en el sistema, sino que esto sería para quienes se incorporaran después. Pero bueno, también había maestros que decían, es que tampoco es conveniente para los que vengan. Pues también rechazaban, no nomás porque no se afectara a los que ya estaban, Sí. sino porque esto no era lo mejor para quienes vinieran. Y pues fue un proceso ahí de paros en muchas escuelas. De marchas. Marchas cada semana. Sí. Y el asunto ahí, desde el punto de vista de análisis político, fue que esto se fue dando, fue casi de 3 meses. Septiembre, octubre, noviembre y no sé si, creo que es parte de diciembre. En un esquema, en un contexto nacional también muy, yo no diría de preelectoral, pero ya ve que en México lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Ya están pensando en quién viene a la presidencia, ¿no? Y empiezan estos juegos electorales, sí, ¿verdad? Y preselecciones y todo el mundo anda tratando de meterle el pie al otro, y, en fin, o tratar de sobresalir. Y como que ese momento del Estelión coincide con ese momento a nivel nacional. Y había en aquel entonces, nomás que se perdía la atención por enfocarse en lo local, que había también problemas similares, no con la ley de pensiones, sino con otro tipo en Michoacán, por ejemplo. En Michoacán, y ya ve que Michoacán siempre hay. Es recurrente, ¿no? Sí. Bueno, te conoces ahí sí, un poquito, tocó, ¿no? Y en Yucatán o en otros estados había también insurgencia, digamos, por magisterial, por diferentes razones, ¿no? Y pues ahí yo como secretario de Educación traté de paliar el asunto, ¿verdad? Como alguien me dijo, esto no es un tema de educación, es un tema laboral. Sí. Entonces, pues sí, dije, pero acá afecta, claro, porque interrumpen el servicio educativo. Y las marchas y las protestas, pues iban al Palacio de Gobierno, pero también se enfocaban hacia la Secretaría de Educación. Así fue una época muy, muy, muy compleja para, primero, respetar los derechos de los maestros y luego otro, pues, el servicio educativo. Entonces sí, fue una época muy, muy crítica. También le tocó arrancar los CECITES. Fue, sí, una de las primeras, sí. El CECITE aquí fue lo que se creó en esa época. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, una prepa técnica, digamos. Sí, que empezó en 4, se inició con 4 planteles. Así es. Ese fue pues un ingrediente en media superior que no se tenía acá. Que hacía falta, ¿no? Porque pues había mucho rezago en ese nivel de media superior, ¿no? Y fue un proyecto federal de crear estos CECITES con una combinación de recursos estatal y federal. Y bueno, se lanzó aquí, pues ahorita ya la red de CECITES es importante, ¿no? Sí, creo que son más de 20 planteles ahora. Licenciado, también le tocó estar en el CONALEP muy recientemente. Sí, también, sí, ahora. Hicieron una magnífica labor. A mí me tocó ser testigo de eso el tiempo que estuve como enlace de la Secretaría de Educación Pública aquí en Nuevo León, y me tocó ver el trabajo que ustedes realizaron, ahí usted y el maestro Roel Guajardo. Y un equipo con mucha experiencia, y creo que hicieron una labor que llegó a ser reconocida nacional e internacionalmente. Y bueno, les tocó un reto muy importante también, como que los retos los siguen, les tocó la pandemia. Bueno. Y poder dar el servicio, pues... Eso es muy interesante. Sí, platíquenos un poco de esa experiencia, porque creo que vale la pena que
que Mire, se conozca una de las cosas pues que yo he desarrollado en los tiempos desde la Secretaría de Educación Pública, me nombraron en aquel entonces como presidente de la Comisión de Informática Educativa en la SEP. Sí. Y me tocó coordinar pues los primeros trabajos, estamos hablando de los 80s, Sí. ya hace más de 30 años. Exacto. Y la cuestión de lo digital, pues estaba apenas en ciernes. Sí, claro. Es la época en donde había grandes computadoras, ¿no? Que eran enormes. Ocupaban un salón, ¿no? Sí, sí, así, ¿no? Pero, y entonces, en aquel entonces, en la comisión esta de informática educativa, participaban las diferentes subsecretarías, sobre todo las de educación tecnológica, por ejemplo, el Politécnico, y algunas otras escuelas de tecnología. Y lo primero que se resolvió fue, vamos fabricando una computadora. Yo pues, no tenía ninguna formación técnica, y mi primera pregunta fue, ¿es eso posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Dijo, porque básicamente es un armado, es una articulación de piezas que se venden en el mercado internacional. Y bueno, esto está interesante. Serviría evidentemente para equipar y empezar a equipar el sistema educativo mexicano con computadoras. Y el Politécnico se lanzó a la tarea de fabricar, sí, armar las primeras computadoras de la SEP. La primera se denominó justamente SEP 1, con una capacidad limitada, pues armados, era un primer experimento, y se lograron armar 1000 computadoras. 1000 computadoras, hacerlos en los 80s, pues era algo... Mucho. En el sistema educativo no había computadoras. Todo era manual. Así es. Y menos pensar la internet, menos pensar todo lo que tenemos ahora de comunicaciones. ¿Verdad? Entonces, pues era empezar a equipar porque consideramos relevante que los maestros y los alumnos pudieran empezar a tener familiaridad con la tecnología digital. Pero salimos a la calle, por decirlo así, con 1000 computadoras, cuando en el sistema educativo había 100,000 planteles, ¿no? Dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer con 1000? ¿Qué tanto vamos a cambiar, ¿verdad? Con 1000 computadoras? Pero bueno, fue la primera generación. Claro. Luego se hizo otra computadora más evolucionada, la SEP 2. Y luego más tarde se hizo una computadora más potente, pensando en los estudiantes de media superior. Y bueno, aquí sucedió algo muy, pues, de anécdota, ¿no? En la revista Proceso aparece un reportaje, o una noticia, un reportaje, en donde viene declarando un representante de una empresa digital de Inglaterra. En aquel entonces toda Inglaterra pensaba que podía competir en la tecnología digital. Todavía Francia también. Todavía los Estados Unidos no daban el avance tan tremendo que tuvieron después en los 90s. Pero el representante de la empresa inglesa se quejaba de competencia desleal de la Secretaría de Educación Pública, porque estaba fabricando computadoras. Bueno, pues era un esfuerzo de veras limitado, pero un esfuerzo legítimo, exactamente, válido, ¿no? Totalmente. Entonces, con esa experiencia de la informática, de equipar a las escuelas, sí, y empezar a formar a los maestros, fue que en Nuevo León lanzamos un proyecto de equipamiento de computadoras, de capacitación de maestros para el uso de las computadoras y de incluso un área de diseño digital en la Secretaría de Educación. Y para esto, las buenas relaciones con la Secretaría de Educación Pública funcionaron porque todo ese proyecto lo apoyó el gobierno federal.
todos los recursos vinieron federales. Sí. Y la idea, y el proyecto se realizó, fue equipar todas las secundarias de Nuevo León con un aula, con computadoras de informática. Estamos hablando de los 90, primeros 90. Primeros 90, 92, 91, por ahí. Había que Sí, me acuerdo. tomar el ejemplo todavía actual, ¿no? El doctor Arroyo, por ejemplo, pues había escuelas que no tenían ni siquiera la electricidad, ¿no? Entonces, desde proveerlas de electricidad, De planta había de luz, un salón que se pudiera aprovechar para esto, poner rejas en los salones para proteger los equipos. Y Nuevo León fue pionero en el país. Fue con eso, único, ¿no? por muchos años. Sí, por muchos años. Sí, pero ahí lo importante, y es lo que yo quiero destacar, porque nos traería a CONALEP en años recientes, es que se estructuraron 4 o 5, no me acuerdo, centros de capacitación para los maestros. Porque los maestros en la normal, y esto sigue siendo una deficiencia actual, Sí. no conocen la tecnología digital. No se les ha preparado para eso. Entonces se les prepara con otras herramientas y con otros recursos, pero todavía en la actualidad no reciben como parte de la formación, digamos, ¿no? Entonces acá hubo que crear 4 o 5 centros de capacitación para los maestros, gratuita la capacitación, y entonces fue todo un esfuerzo para incorporar la tecnología digital en el proceso educativo. Esa era la idea. No tener talleres de informática, no, sino que el recurso digital se pudiera tomar como un recurso didáctico. Y eso es muy importante porque yo creo, no sé qué piensa usted, pero yo creo que la educación virtual llegó para quedarse, a lo mejor de manera híbrida, pero a lo mejor en algunos niveles yo he visto que, por ejemplo, en el nivel de posgrado, para la gente es más práctico hacerlo en línea, porque hay gente que tiene otros compromisos mayores a quien está estudiando una carrera o el nivel medio superior. Entonces yo creo que ese punto es importante. Licenciado, yo, ya me están diciendo que nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de mencionar algunos de los libros que usted ha publicado. Yo recuerdo uno de la Sociedad del Conocimiento, otro de calidad en la educación, otros desafíos de la educación. Háganos un recuento de sus libros para que quede aquí constancia de eso y de tener la información. Bueno, todo este tema de la tecnología digital en la educación es algo un tema que ocupó a las Naciones Unidas a principios de este siglo, y se hicieron reuniones enfocadas a ver cómo utilizar los recursos digitales en beneficio de la sociedad. Y a partir de ahí, de esos foros internacionales y de la experiencia que yo traía ya en la educación, escribí un librito sobre la sociedad del conocimiento, que justamente la orientó el maestro Roque González como, ¿qué sería? Director de la Oficina Regional de la UNESCO, sí, aquí en Nuevo León. Sí. Y ahí lo que se recoge es justamente toda la perspectiva que se abre con la tecnología digital y lo que se viene. Y lo que se plantea era una sociedad del conocimiento, es decir, la parte de información era relevante, pero había que socializarla y había que integrarla en el proceso educativo. Entonces, ese librito, pues es un librito, lo llamo porque no es un mamotreto. ¿Y el de calidad de la educación? Calidad de la educación fue antes, allí tomando la experiencia que había tenido como secretario. Allí uno de los proyectos estratégicos, además del de informática, fue el de calidad total en la educación. Y se logró que más de 1,000 planteles en la localidad, en Nuevo León, tuvieran procesos de calidad, con capacitación de nuevo, o sea, la parte de capacitación para los docentes, en este caso, y a los directivos también, es vital en la educación. Si no se da ese apoyo a los maestros, no se da ese apoyo a los directores,
difícilmente las transformaciones que se dan tienen un final feliz, ¿verdad? Sí. Y luego, también el gobierno de Tamaulipas me invitó a preparar un proyecto de crear el Colegio de Tamaulipas. Sí, El Colegio de Tamaulipas, no hay imagen y semejanza del Colegio de México porque sería mucha presunción, sí. pero sí es un modelo que el Colegio de México ha desarrollado para las instancias estatales. Entonces ahí, aprovechando mi relación con el Colegio de México, el gobierno de Tamaulipas me pidió, ¿ya?, que por qué no preparábamos y creábamos el Colegio de Tamaulipas. Y dije, sí, cómo no. Y preparando la creación del colegio me puse a escribir este libro sobre la educación en México. Los desafíos de la educación en México. Sí, sí. Ese sí ya es una visión bastante amplia del desarrollo educativo, o el desarrollo de la educación en México y de los problemas, ¿no?, que se tienen. Como decía Reyes Heroles, una frase que recogió ahora el actual presidente de la República, el sistema educativo era un elefante reumático. Sí. ¿Por qué? Pues porque estaba todo centralizado y mover una estructura, no solamente institucional, sino de directores, de maestros, a nivel nacional. Por hacer los cambios en educación no es fácil. Es todo un reto. Es muy difícil y máxime, por ejemplo, con las cuestiones de presupuesto, desde ahí empiezan las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama? El calendario educativo empieza en septiembre, agosto, septiembre. Y termina hasta junio, julio del siguiente año, pero el presupuesto con el que empiezas ya no es el presupuesto con el que vas a tener el siguiente año. Y entonces ahí hay un rezago entre los recursos para el siguiente año y los proyectos que van a estar ya instrumentándose en el siguiente año. Y la otra es que los sexenios gubernamentales también pues son procesos muy complejos para el sistema educativo, porque apenas se están instrumentando los proyectos de un gobierno cuando ya llega otro a cambiar. Ese ha sido uno de los problemas. Y ahí, por ejemplo, en el caso de lo digital, pues el gobierno federal no ha hecho nada en 25, 20, más 30 años en incorporar la tecnología digital al sistema educativo. En el gobierno del PAN, del 2000 al 2006, con el presidente Fox, pues lo que se hizo fue un proyecto le llamaban enciclomedia, que era una enciclopedia digitalizada, sí, que desgraciadamente, bueno, era un recurso que se iba a poner en cada aula, pero no fructificó. No, y fue muy costoso además. Muy costoso. Es uno de las cosas que más le han cuestionado al gobierno de Fox a ese periodo. Por el costo y porque no dio resultados esperados. Y luego llegó el siguiente gobierno y se tardó como 2 años en evaluar lo que se había hecho en el anterior gobierno en materia digital y resolvió que no tenía caso seguir con la enciclomedia. Y entonces se lanzaron a diseñar un programa, no me acuerdo cómo le llamaron, de desarrollo de habilidades digitales, pero que estuvo listo en el 4º año. Entonces, ya era muy tarde. Sí. Y luego si algún estado quería, o algún gobierno estatal quería utilizar ese programa, pues tenía que hacer una solicitud. Sí. Yo me puse a revisar la solicitud y era un documento de más de 100 páginas, nada más para hacer la solicitud. Entonces, bueno, ese gobierno terminó sin hacer nada. El siguiente gobierno prometió en campaña, Peña Nieto, que les iba a dar una computadora portátil a cada alumno en el país. Llegó el gobierno y creo que distribuyeron tablets. Dijo, no van a ser computadoras, van a ser tablets.
y empezaron a repartir algunas o distribuir, ¿verdad? Sí. Pero sin mayor respaldo acá institucional para recibir eso. O sea, nada más entregarlo, Sí. pues no es suficiente, ¿no? Entregar un equipo. Hay que darle capacitación, hay que orientarlos, ¿verdad? Y hay que Claro. integrarlo en el proceso académico. Pues no sé, en 2, 3 estados distribuyeron tablets y se acabó. Y llegamos a este gobierno prácticamente sin nada. infraestructura digital para el sistema educativo. Y así estamos. Y Y lo que se hizo en el CONALEP ahora, en el gobierno estatal, con el maestro León Fajardo, fue tomar el desafío de desarrollar digital la institución desde el punto de vista digital. Se digitalizaron todos los procesos de gestión, se digitalizaron todos los procesos administrativos, se dio una capacitación, cada 6 meses se daba capacitación, o se ha dado capacitación a los maestros de CONALEP, capacitación y certificación de Microsoft y de otras firmas digitales gratuita. Y se estableció una mecánica por medio de la cual los estudiantes pueden certificarse en materia digital hasta con 17 tipos de certificaciones. Entonces, eso, por ejemplo, para mí es un ejemplo de que sí se puede incorporar la tecnología digital en los procesos educativos. Y lo que mencionabas con la pandemia, sí. ¿qué sucedió? Pues que CONALEP Nuevo León estuvo preparado para pasar del servicio presencial al servicio a distancia vía internet. Porque no solamente era que tuviéramos la capacidad en cuanto a equipo, Sí. ¿verdad? Plataformas y demás. Sino preparación de los maestros. Los maestros ya estaban capacitados, Así es. los alumnos también. Y ahí pues fue muy, no sencillo, pero no fue tan complicado porque estaba preparada la institución para hacer la conversión. Donde hubo que atender fue a aquellos alumnos que no tenían en su casa equipo. Pero también desarrollaron acciones en ese sentido. Se hizo el comité de vinculación estatal lanzó un proyecto para buscar padrinos. Padrinos, sí me acuerdo. Y participaron instituciones, sí, empresarios, diputados, en fin, obsequiando a los alumnos, equipo y manera de conectarse, ¿no? Sí. Entonces, esa conversión que se hizo, hubo una convocatoria del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y otras 2 organizaciones empresariales de ese tipo, sí. Para ver qué instituciones habían logrado tener un tránsito exitoso en la pandemia. Sí. Bueno, pues CONALEP Nuevo León logró ser reconocida sí, claro. como una institución de excelencia por haber logrado esa conversión. Sí, la verdad es que fue algo importante, fue un gran esfuerzo y con muy buenos resultados. Licenciado, le quiero agradecer mucho su tiempo. Gracias a ti. Ya me están tocando la campana. Ajá. Y agradecerle mucho su tiempo, que comparta esto con la gente que nos sigue. Personalmente yo agradecerle porque tuve la oportunidad de estar en su gestión un tiempo, a invitación de nuestro amigo Spencer Martínez, a quien le mandamos un saludo, un gran amigo de usted, gran colaborador de usted. Y bueno, para mí fue importante porque eso me sirvió luego para estar en otros espacios. Muy bien. No, muchas gracias a ti. Y bueno, pues habrá otras oportunidades porque hay mucho que platicar. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Esto es Trascendente. Nos vemos en la próxima.